Jean-Bedel Bokassa nace en 1921 y muere en 1996. Caníbal africano, autoproclamado emperador del Imperio Centroafricano. ¿Sabías que existió verdaderamente este singular personaje que se le acusó de canibalismo, crueldad y de un salvajismo inaudito e inhumano, entre otras cosas? Si no lo sabes, quédate con nosotros, pero apaga la luz y escucha. Bokassa nace el 22 de febrero de 1921 en Bopangui, República Centroafricana. A Jean-Bedel Bokassa también se le conoció como Emperador Bokassa I. Huérfano a los 6 años, se quedó al cuidado de su abuelo, siendo apoyado por misioneros franceses. Cumpliendo 18 años, se convierte en militar y se enrola en las fuerzas francesas libres. En 1944, siendo miembro del ejército francés, pelea durante el desembarco aliado en la Provenza. Por ese hecho, Francia lo condecora y lo honra con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. En los años 60 se inicia una gran ola independentista africana y surge la República Central Africana, el territorio de Ubangui, Chari, quien se ha independizado de Francia, al menos en lo formal. Cosa que a Bokassa le viene como anillo al dedo y aprovecha, dejando al ejército francés para integrar el de República Centroafricana, dirigida por un nuevo presidente, David Dacko. La gente estaba feliz. Sin embargo, no sabía que pronto cambiarían las cosas debido a un hombre, Jean-Bedel Bokassa, primo de David Dacko, que décadas antes había luchado en la Segunda Guerra Mundial contra la Francia Vichy, que fue un estado manejado por el gobierno nazi. El presidente Dacko, debido a su historia militar, se ve obligado a nombrarlo como jefe del ejército de la nueva República Central Africana, quien solo contaba más o menos con 500 soldados, cosa que a él no le importó, pues siempre soñó ser jefe del ejército armado y se propuso hacerlo lo mejor posible. Después de la independencia, la economía se estancó, la burocracia se perdió, situación que provocó un declive en todas las actividades. Por si esto fuera poco, varios grupos de guerrilleros extranjeros violaban el territorio rutinariamente. El presidente David Dacko pidió ayuda a la China comunista,
y pronto la propaganda comunista se extendió por todo el país exhibiendo fotografías de los principales autores de esa filosofía. El gobierno chino dio grandes préstamos al gobierno de Daco, pero una gran parte fue a dar a los bolsillos de los malos funcionarios, por lo que su gobierno no veía el beneficio por ningún lado, y sí grandes deudas por pagar, hundiéndose cada vez más económicamente. Bokassa se dio cuenta que debía intervenir para salvar al país de la ruina económica y del comunismo. Entonces empezó una propaganda en contra del gobierno que decía: había que salvar a nuestro país. Al enterarse su primo y presidente del país, Daco reprobó su comportamiento. Bokassa viajó a Francia para asistir a la celebración de la Bastilla, pero cuando quiso regresar, Daco se negó a recibirlo, hasta que Charles de Gaulle le ordenó que lo admitiera, exponiendo que Bokassa era un compañero de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Así pues, Daco no tuvo más remedio que volverlo a admitir. Pero ya no había confianza entre ellos, y aprovechando el debacle en que se encontraba el país, Bokassa, como jefe del ejército armado del país centroafricano, decide el 1 de enero de 1966 dar un golpe de estado tomando el control de la capital, al tiempo que sus fuerzas armadas aprendieron a Daco. Por su parte, Bokassa se adueñó del poder político del país centroafricano, convirtiéndolo en presidente del país centroafricano. De manera disimulada, Francia lo llevó al poder y lo ayudó a sostenerse en el mismo, mientras le fuera útil. Bokassa gobernó con mano de hierro, por 7 años, a cabo de los cuales se nombró presidente vitalicio, no sin antes luchar contra su principal rival militar, el coronel Alexandre Banza. Este quiso dar un golpe de estado, pero falló en el intento. Banza nunca se imaginó, ni nadie, el escarmiento público y sanguinario que le daría, enseñándose brutalmente con él, tanto así que la prensa opinó: Banza fue asesinado en circunstancias tan repugnantes que todavía dan escalofríos. Y finalmente, en diciembre de 1977, Bokassa hizo su sueño realidad al autocoronarse emperador. Proclamó al país el Imperio Centroafricano, nombrándose a sí mismo Bokassa I, emperador del África Central. La ceremonia fue hecha con un derroche de dinero que no se tenía por ser un país subdesarrollado y que dependía de la ayuda exterior. Los trajes de él y de la emperatriz eran carísimos, hechos de perlas y oro. Se paseó en compañía de la emperatriz por toda la ciudad dentro de un elegante carruaje como en los tiempos de Napoleón Bonaparte, a quien siempre había admirado. Los soldados estrenaron elegantes uniformes. Su trono, armado de oro y bronce, medía 3.10 metros de alto por 4.20 metros de ancho. Se trajeron de Francia varias toneladas de carísimas flores, y para atender a los 3.500 invitados llegados de diferentes partes del mundo, se importaron varias toneladas de comida. 25.000 botellas de vino importadas de Borgoña, así como varias vajillas de fina porcelana. Ni un solo jefe de Estado africano quiso asistir a semejante fiesta. Se avergonzaban del espectáculo grotesco ofrecido por el monarca negro y del cual pensaban estaba mal de sus facultades mentales. Sus ostentaciones eran ridículas, pues pretendía asemejarse quizá
sin saberlo, al antiguo poder europeo esclavizador del continente. Dirigió con ferocidad inaudita el imperio centroafricano. Tuvo 58 hijos, 17 esposas. A una se la comió. Su mandato fue espeluznante. Llegó a canibalizar a opositores, aliados y cientos de niños. Se comía a sus ministros o a cualquiera que él designara. A sus invitados les decía y preguntaba: ese platillo asado, jugoso, exquisito y bien preparado que recién han comido es carne humana. ¿La han disfrutado? Le hacía gracia la expresión de sus comensales al escucharlo. Pero eso no era todo. Había implantado como elemento cultural del imperio la tortura a los opositores, en la que él participaba. Apaleaba y ejecutaba a los ladrones en ceremonias públicas que además eran televisadas. Exigía que se dirigieran a él como Bokassa I, emperador de Centroáfrica, mariscal, apóstol de la paz y servidor de Cristo Dios. Está de más decir que todo ese horror se mantenía en privado, porque todos sabían lo que les costaría el abrir la boca de más. Tenía por costumbre comerse a los componentes de su gabinete según los iba desechando. Al haberse quemado completamente su gabinete, siguió con las de otras profesiones. Cuentan que se comió al último matemático de la corte. Si no se comía a sus opositores o ladrones, los arrojaba al estanque de cocodrilos para festejarlos con el festín. Desde Francia se brindó toda ayuda al nuevo imperio de Bokassa. Pero hay que decir que esta protección la pagaba el nuevo imperio centroafricano con uranio y diamantes. Sin embargo, los excesos de Bokassa I, al dar cruel muerte a los estudiantes que se manifestaban contra el régimen en el centro de la capital Bangui, la causa fue que los padres de familia no podían pagar los uniformes costosos impuestos por el gobierno imperial. Al enterarse Francia de la matanza ocurrida a los jóvenes estudiantes y las denuncias de casi todo el mundo, le retiró toda ayuda a Bokassa. Este, al verse perdido, buscó la ayuda en Libia. Sin embargo, Francia intenta convencer a Bokassa de abdicar, pero muerto lo haría. Los franceses en 1979, para derrocarle, planean un plan llamado la Operación Barracuda. Y mientras Bokassa estaba en Libia, el imperio fue derrocado por un golpe de estado coordinado por tropas francesas, devolviéndole el poder a su primo, David Tac, quien abolió la monarquía y restauró la república. Después de un exilio, regresa a la República Centroafricana para defenderse y ser juzgado con justicia. Al hacerlo, se le condenó a 20 años de prisión. Pero en 1991
se le concede una amnistía. En 1996, Bokassa muere de un ataque cardíaco. Por decir algo, él fue el último emperador de Centroáfrica. Hemos llegado al final de esta interesante y ilustriosa historia. Te recordamos regalarnos un like, compartirla y comentar libremente para que tu canal, siga trabajando para ti. Hasta la próxima.